Hola, ¿qué tal? Programa número 20 de Agroperiodista. Es el abono de los abonos y, sin embargo, sigue siendo un poco el gran desconocido. El humus de lombriz suma materia orgánica altamente disponible para la planta, minerales y microorganismos beneficiosos. Una combinación muy interesante de la que vamos a conocer sus secretos con Carlos Gandarias, un joven que hace 8 años decidió regresar desde Madrid al pueblo de su abuela en Zamora, madridanos, para poner en marcha un proyecto de producción de humus con lombriz roja de California, que curiosamente procede de Europa. Ahora lo vemos. Y antes de empezar, te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te puedas suscribir a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Con Carlos Gandarias vamos a conocer cómo se produce el humus de lombriz, cómo diferenciar si tiene buena calidad y, en un ejemplo práctico, cómo se puede utilizar en una estrategia de abonado y a qué coste. Merece la pena saber más sobre este tipo de abonos que se producen aquí, en este caso a partir de estiércol de vacuno y de caballo, y que no necesitan gas ruso para fabricarse. Y por supuesto merece la pena conocer a personas como Carlos, un apasionado de un mundo rural que considera básico incluso para la salud del conjunto de la sociedad. Hola Carlos, bienvenido a Agroperiodista. Hola Jaime. Carlos, en esta primera parte de la conversación me gustaría que nos introduzcas en el mundo del humus de lombriz, ¿no? Para que los que no lo conocemos podamos situarnos y no perdernos en el resto de la entrevista. ¿Qué es exactamente el humus de lombriz? Pues mira, el humus de lombriz realmente es la primera capa fértil del suelo, o la primera capa útil del suelo. La producen todo tipo de insectos y microorganismos, y el humus de lombriz, en concreto, es el mejor abono orgánico que existe. Ese que produce la lombriz de tierra común, y en nuestro caso lo que utilizamos es la lombriz roja californiana para hacer ese ciclo de producción más rápido. Vale, o sea que tenemos, digamos, que es una materia orgánica más degradada, ¿no? Exactamente, es la materia orgánica más unificada que existe. Uh-huh. Es decir, que una vez que la ponemos en el suelo, va a ser altamente asimilable para las plantas y la capacidad de estas para asimilar esa materia orgánica es mucho mayor. Vale. ¿Cuáles son un poco sus características? ¿Por qué es tan interesante para su uso en agricultura y jardinería, ¿no? Un poco qué es lo que nos aporta al suelo. Pues mira, Jaime, al final lo que aporta este abono o este producto en sí es que es el abono más completo que existe. Tenemos las 3 M's, materia orgánica, microorganismos y minerales. Es decir, tenemos todos los macronutrientes y micronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, manganeso, zinc, molibdeno, etcétera, etcétera. Una larga vista de microbiota activa, es decir, microorganismos activos y bacterias que actúan directamente sobre el suelo y sobre la planta, y luego la materia orgánica. La materia orgánica es fundamental en el suelo para que todos esos nutrientes sean asimilables y desbloqueados, y el humus de lombriz, al ser tan asimilable y estar tan lignificado, tan humificado, hace que sea mucho más asimilable. Nos has comentado que utilizáis en vuestro caso, y bueno, creo por lo que he visto que es un poco lo frecuente, ¿no? Utilizar la lombriz roja de California. Aparte del tamaño, ¿qué más aspectos la diferencian a esta lombriz del resto? Pues mira, la diferencia sobre todo es su alta tasa de reproducción y su alta resistencia a los cambios de temperatura, climatología, pH, humedad y demás. Es una lombriz dentro de los anélidos, digamos que es la más fuerte y la más voraz. Lo que conseguimos con esta lombriz es que los ciclos de producción sean cortos y tener pocos problemas. Sobre todo, como su propio nombre indica, se llaman Escherichia fétida, y estas, cuando son atacadas por cualquier tipo de plaga, generan una toxina, por decirlo de alguna manera, o algo, o un producto orgánico de su organismo que huele muy mal, que hace que cualquier depredador se aleje de ellas y no las ataque. Ajá. O sea que son muy resistentes a enfermedades. A todo, la verdad que sorprende muchísimo. Con los años, cuando trabajas con ellas, te das cuenta de lo realmente fuertes que son, sobre todo con la temperatura. Aguantan temperaturas desde 3 grados, se quedan aletargadas sin hacer nada, pero las aguantan. Hasta 3 grados, has dicho. Hasta 3 grados. Uh-huh. ¿Y cuál es su ciclo de vida? ¿Cómo se reproduce? Pues mira, su ciclo de vida es ser hermafroditas. Estas lombrices se reproducen automáticamente entre ellas y cada lombriz genera una media de 10
a 1000 cocones. Es decir, cada cocón contiene una media de 10 lombrices y una vez que reproducimos y tenemos esas lombrices, claro, la cantidad de cocones es enorme. Entonces, la alta tasa de reproducción que tenemos hace que la densidad en la cama sea muy alta en poco tiempo. Vale. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo viven? En cautividad llegan a vivir hasta 4 años las lombrices madres, para que te hagas una idea, Jaime. Uh-huh. Nosotros tenemos una media más o menos de que aguanten entre 6 y 8 meses en la cama de lombricultura, ya que hay una alta tasa de reproducción y al haber tanta lombriz, lógicamente hay que separar para que las nuevas puedan trabajar y trabajar mejor. Pero la media está en eso, 4 años, y llegan a vivir hasta 16 en libertad. Porque supongo que las nuevas tienen quizás más capacidad de ingerir. Más capacidad de ingerir y más capacidad sobre todo de reproducción. Al final, las lombrices jóvenes, su capacidad de trabajo en la cama es mucho mayor. Las lombrices madres, como las llamamos, suelen quedar en la parte baja de la cama reproduciéndose y poniendo huevos y trabajando de otra manera. Se dedican más a cavar galerías, oxigenar el suelo, en nuestro caso oxigenar la cama y permitir que el agua drene mejor. Te iba a preguntar cómo separabais las lombrices madres viejas, digamos, de las nuevas, por la altura en la que se encuentran en el suelo. Sí, realmente se separan ellas solas. Luego, a la hora de separar la lombriz, cuando queremos cosechar el humus, ahí es donde viene lo realmente complicado. Hay diferentes tecnologías o diferentes metodologías, digamos, pero la más común es básicamente secar la cama y dejar que la lombriz emigre alimento nuevo. Sí, nos has avanzado un poco cómo trabajáis en camas, ¿no? Para poder ir obteniendo el producto. Vamos, si quieres, a explicarnos un poco, bueno, cómo es vuestra producción, cómo lo hacéis y luego ya nos detallas cómo las lombrices se mueven de una cama a otra. Bueno, por conocer un poco cómo lo hacéis, cómo son vuestras instalaciones y cómo lo organizáis todo. Pues mira, Jaime, nosotros básicamente tenemos unas instalaciones en una planta de hormigón, por decirlo de alguna manera. Lo que conseguimos es hacer unas pendientes y unos drenajes para que todo ese líquido sea recogido y producimos el humus de lombriz de forma pura, es decir, sin mezclarlo con el terreno, consiguiendo que la lombriz trabaje capa por capa, sin mezclarse con el suelo y haciendo un humus de lombriz lo más puro que podamos. Lo más importante es elegir un alimento de calidad para ellas. Nosotros trabajamos con estiércol de vacuno y de caballo previamente compostado, le damos un pequeño proceso de compostaje durante unos meses para hacer que ese alimento sea más accesible y luego también utilizamos restos agrícolas o vegetales de alta calidad. Intentamos que sean hortícolas, sarmiento de la viña, restos de setas, etcétera, etcétera. Consiguiendo así un humus más completo y que tenga más materia orgánica y sobre todo que aporte más fibra al suelo para que sea más esponjoso y más aireado. Digamos que en la composición del humus de lombriz está por un lado la materia orgánica, como has dicho, estiércol de vacuno y de caballo, y también tiene que haber una parte de materiales verdes, ¿no? O de incluso de partes de carbono, ¿no? Al final todo es materia orgánica, pero digamos que cada materia orgánica nos va a aportar una serie de características a nuestro humus y nos va a aportar una serie de cosas. Entonces, si tú trabajas solamente con estiércol de vacuno o de caballo, tu humus de lombriz va a quedar algo pobre, por decirlo de alguna manera. Le va a faltar algo de nitrógeno, algo de fósforo, algo de potasio, le pueden faltar sobre todo macro y micronutrientes. Entonces, para conseguir un mayor contenido en esos macronutrientes y micronutrientes y en ácidos humicos y fúlmicos, lo que se hace es trabajar con diferentes materias orgánicas de forma que consigamos el abono más completo posible. Es decir, un poco intentar hacer lo que pasa en el suelo de forma natural. Como toda esa materia orgánica en descomposición que cae en nuestros bosques o en nuestro campo habitualmente, es digerida por la lombriz, intentar llevar ese proceso a una cama de lombricultura. Entonces, en las instalaciones tenéis varias camas, ¿no? En distintas fases, digamos, del momento. Todas las camas se montan a la vez. Primero compostamos el estiércol, luego se montan las camas de lombricultura y una vez que están montadas las camas de lombricultura se van alimentando por capas. Estas capas constan de unos 20 o 25 centímetros y lo que conseguimos es lo que te decía, un humus de lombriz de alta calidad, ya que la lombriz tiene una capacidad de digerir esa comida muy fácilmente porque se lo ponemos fácil, por decirlo de alguna manera, y cuando lo vamos a cosechar sacamos solamente humus. No sacamos humus con tierra, ni humus mezclado, ni sacamos voladores de estiércol, es decir, que lo que sale es la caca de la lombriz, para que nos entendamos bien, Jaime. Sí, sí. Vale, y hay dos elementos, creo, muy importantes, ¿no? Para obtener el humus, que es, por un lado, el agua y por otro lado, el pH al que se encuentra el producto. Háblanos de estas dos características. ¿Cómo de importantes son? Ellas son, al fin y al cabo, ellas, como las llamaba Darwin, son el riñón de la tierra. Y al final su capacidad de gestión en el suelo
es siempre con un pH que esté regulado, es decir, en torno a 7, 8 como mucho. Y por debajo de 6 ya lo empiezan a aguantar mal. Entonces el pH se acidifica, es decir, si ponemos, por ejemplo, gallinaza en fresco, un alimento muy ácido, vamos a conseguir que la lombriz no trabaje y muera. El agua lo único que tiene que tener la lombriz es una humedad constante, siempre una humedad de en torno a un 80%. Si no tiene esa humedad, lo mismo, la lombriz no va a tener la capacidad de cavar galerías en el suelo, ni va a tener la capacidad de nadar, por decirlo de alguna manera, y moverse por la cama, y va a morir. Entonces, el pH y la humedad son fundamentales para que la lombricultura salga adelante. ¿Cómo sabemos que el producto ya está listo? Que ya tiene la calidad que buscáis. ¿Cómo lo comprobáis? Pues mira, las lombrices te lo dejan, digamos que te dejan el producto listo, es decir, que tú des perfectamente qué es un humus de lombriz, porque queda la paja reflotada y la cama de lombricultura se queda básicamente el humus de lombriz, esa materia orgánica negra de alta calidad y finita. Luego eso se deja orear, se deja secar, separamos la lombriz, como te he comentado antes, dejando que migre a nuevo alimento y luego ese producto se criba y se ensaca. Es decir, que es bastante fácil. Para ver el humus del lombriz listo no hay que hacer ningún tipo de prueba o mediciones y demás. Simplemente sacamos ese producto, cogemos una pequeña muestra, analizamos para ver qué niveles tiene de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos húmicos y fúlbicos y la relación carbono-nitrógeno sobre todo, que es lo que más nos importa en ese primer estadio. Y una vez que tenemos esa analítica y vemos que el producto está como queremos, lo cosechamos. Si no está como queremos, se le dan diferentes aportes hasta que conseguimos el producto. ¿Y cuánto tiempo dura el proceso? Pues mira, Jaime, nuestro proceso en concreto dura unos 9 meses. Uh-huh. Nunca, digamos que dependemos a veces de la climatología y de la temperatura, pero suele ser un proceso de 9 meses. Puede alargarse a 10, puede quedarse en 8, depende un poco del año. Y sobre todo del agua de la que dispongamos, porque en nuestro caso no tenemos pozo. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo lo solucionáis este inconveniente? Pues mira, nosotros al final tenemos cerca un pozo de la Diputación de Zamora, que nos deja utilizarlo cuando tenemos falta de agua o hay cortes de agua. Y lo que hacemos, sobre todo, una vez que tú tienes la planta de lombricultura montada, la lombriz y el humus de lombriz tienen mucha retención hídrica. Entonces, que una cama se llegue a secar del todo cuando tiene una densidad de 20-30 centímetros es complicado. No es tan rápido ni tan fácil, a no ser que estemos en agosto a 40 grados, claro, que ahí se seca todo. Claro, antes mencionabas la temperatura y ahora hablas de agosto. A lo largo del año, supongo que es más complicado producir el humus durante el invierno. Sí, en invierno no producimos. De hecho, hay 3 meses al año que estás totalmente paralizado porque la lombriz, como te he dicho antes, con los 3 grados sigue viva, pero está completamente paralizada. Es como una parada vegetativa en las plantas. Entonces, ellas en invierno no trabajan. Y en verano, por encima de los 35 grados, lo mismo. Su cuerpo entra en catarsis, por decirlo de alguna forma, y tampoco pueden trabajar bien. Entonces, tienes que intentar mantener una temperatura regulada de 20-30 grados como mucho. Te preguntaba antes que cuánto tiempo tardabais en obtener el humus. Ya le tenemos. ¿Y qué diferencia hay entre un humus y otro? Vamos a ponernos en el lado de como consumidores, ¿no? Un agricultor que consume este producto, ¿en qué se debe fijar, ¿no? Para poder observar que ha comprado un producto de calidad. Pues mira, lo más importante es los niveles de materia orgánica. Un humus de lombriz que sea de calidad está siempre por encima del 30%. Luego el contenido en minerales, en NPK, macronutrientes y micronutrientes, como te he dicho, y los ácidos húmicos y fúlbicos. La relación carbono-nitrógeno y la conductividad eléctrica también son muy importantes. Esas son las cosas más importantes en las que un agricultor se tiene que fijar, sobre todo a nivel analítico. Y luego, si puede preguntar al productor la composición y el alimento que se le dan a esas lombrices, mejor que mejor, porque muchas veces se nos da una analítica, se nos da una información que la gente entiende de una forma, pero no se sabe muy bien la base de alimentación de ese producto. Y ahí es donde está el problema, porque luego si nosotros ponemos un humus de lombriz hecho a base de residuos de depuradoras, que no pueden gestionarlo las lombrices, pero se vende como tal, esa materia orgánica, aunque tenga un 80% de materia orgánica, nunca va a ser asimilable para el suelo ni para las plantas. Entonces estamos poniendo algo que al final va a bloquear nuestros nutrientes en el suelo y va a perjudicarnos. Es lo que pasa un poco cuando aplicamos estiércol fresco. Si aplicamos estiércol fresco sin compostar, al final nuestro suelo se va a ver afectado y se van a desarrollar una serie de patógenos en el suelo que van a ir muy mal para la planta. Siempre hay que buscar el equilibrio y sobre todo la información, preguntar mucho al productor, porque como te digo, Jaime, no es tan fácil saber cuándo es de calidad y cuándo no si te da solo una analítica. La persona que lo produce tiene que dar un poquito más de información y sobre todo decirte el alimento del que está compuesto ese humus de lombriz.
Para muchos agricultores suele ser habitual aplicar estiércol fresco en sus suelos, ¿no? Totalmente. Que lo acabas de mencionar. ¿Podría dar un agricultor un paso más y, bueno, ya que tiene el hábito, ¿no?, y la costumbre de utilizar estiércol fresco en sus suelos, producirse su propio humus? ¿Podría hacerlo? ¿Es Y factible? claro, Jaime, de hecho, desde nuestra empresa lo hemos intentado durante años hacer un modelo de integración que básicamente nosotros instalábamos esas lombrices y ese lombricario y ese sistema de producción para que el ganadero y el agricultor pudieran generar su propio humus. Lo que pasa es que se complica mucho al final por los pequeños márgenes que tenemos en la agricultura y por el trabajo. Un agricultor y un ganadero siempre van a tener una carga de trabajo muy grande y poder ocuparse de unas lombrices no es tan fácil como parece. Al final nos encontramos con el problema de que gestionar esos residuos les es más fácil o bien tirarlos al campo y compostarlos con calma, es decir, dejarlos 1 año, 2 años que estén pudriéndose en el campo, o bien directamente vendérselos a alguien que vaya a producir materia orgánica de calidad. Porque al final, como te digo, Jaime, es una cuestión de tiempo, más que de otra cosa. Pero por supuesto que podrían producirlo. De hecho, hay muchos ganaderos a nivel nacional que producen su propio humus. Una cuestión de tiempo porque, bueno, más o menos nos has explicado un poco el proceso, pero requiere estar muy encima Requiere estar, sobre todo al principio, muy encima de las lombrices. Primero hay que reproducirlas, luego tener el mantenimiento de humedad y de pH, compostar el estiércol y el alimento, y al final es otra ganadería más. Hay que sacar otro registro de explotación, hay que separarlo de la ganadería porque tiene que estar a 500 metros, no puede estar en la misma ganadería. Y al final, burocráticamente, sobre todo, como suele pasar en nuestro país, se complica mucho el tema. Entonces la gente, lo más factible al final es compostar el estiércol y echarlo compostado, que es lo que hace la gran mayoría. En términos administrativos, decías que era como una ganadería, o sea, como cualquier Actualmente, otra ganadería, requiere todos esos trámites administrativos. exactamente, actualmente la lombricultura está valorada dentro del REGA, es decir, tienes que tener un registro de explotación ganadera. Ajá. No está, digamos que no tienes que tener las mismas condiciones que una ganadería común, lógicamente, porque las ganaderías se dividen siempre en ovino, bovino, caprino, cunícola, etcétera, 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 pero sí que estamos sujetos a esa legislación. Es decir, la lombriz se considera animal de granja. Antiguamente, hace unos años, se consideraba núcleo zoológico, que es donde estaban un poco enmarcados los insectos o los criadores de insectos. Al final, la lombricultura, como requiere de estiércol y genera una serie de subproductos, se ha considerado ganadería. Cosa que en muchos sentidos viene bien y viene mal. Es decir, es simplemente hay más trabas burocráticas a lo mejor en algunos aspectos y en otros menos. Pero las altas y bajas a diario no las tenéis que comunicar, ¿no? No, para nada. Imagínate, Sería una locura, ¿no? lo que es imposible contabilizarlo, porque la lombriz, por ejemplo, cuando llueve, ellas por el miedo al ahogamiento huyen de la cama. Ajá. Entonces es imposible controlarlo. Pero en vuestro caso sí que las instalaciones son con el techo cubierto, cerrado, ¿o no? Tenemos con techo cubierto y al aire libre, en Ajá, exterior. vale. Ujú. Son dos formas de producir muy diferentes. Al final, Jaime, en interior tienes una serie de condiciones físicas y químicas y en el exterior otras. Sobre todo lo que afecta mucho en el exterior es la incidencia solar, que ayuda mucho a la descomposición, ayuda mucho a que la lombriz trabaje mejor y hace que esté más en un entorno natural. Lo único que a lo mejor con el techo cubierto otros parámetros están también más controlados, ¿no? A lo mejor quizás el tema de la temperatura o... La temperatura y la humedad están más controlados y luego podemos recoger mejor los líquidos. Una serie de cosas se facilitan. Oye, los agricultores que utilizan humus de lombriz, bueno, ¿qué mejoras notan? ¿Qué cambios os dicen que ven en sus producciones? Pues mira, para nosotros lo mejor que vemos en los agricultores que trabajan con humus de lombriz es el regeneramiento de su suelo, es decir, la regeneración del terreno. Al final el suelo está bloqueado, está mineralizado y los agricultores el problema que tienen hoy en día es que su suelo no da, su tierra no da, por mucho que le pongan urea, por mucho que le pongan triple K, triple NPK, perdón, por mucho que le pongan cualquier tipo de abono, su terreno y su suelo está bloqueado y no tienen la capacidad de producir como producían antiguamente. En cuanto pone el humus de lombriz en el suelo con las dosificaciones que les damos por hectárea, se desbloquean todos estos nutrientes y su suelo vuelve a producir. Entonces, pues para nosotros es realmente un orgullo porque no tenemos que hacer nada más que darles el producto al agricultor, utilizarlo como les decimos y van a conseguir el resultado, lo que fideliza mucho al cliente y ayuda mucho a que el humus de lombriz entre en el mercado. Hasta hace poco tiempo el humus de lombriz era desconocido porque al final se vendía una materia orgánica de baja calidad a un precio muy alto y la gente tenía el acceso al mineral.
el mineral tenía un precio razonable y encima nos daba producción. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos el problema de los suelos bloqueados, que están mineralizados y no tienen la capacidad de producir, y la materia orgánica que se produce es de calidad. Se han juntado los dos factores y la demanda es muy alta. ¿Cómo debemos aplicar el producto? ¿Debemos enterrarlo? Depende de cómo quieras aplicarlo. Tenemos el abonado de fondo, que sería enterrándolo, pero hay que tener en cuenta que la capa útil del suelo son 10-15 centímetros en casi todas las plantas. Entonces, realmente profundizar con una vertedera a 40-50 centímetros no tiene ningún sentido. Lo más común y lo más normal es utilizar el humus de lombriz, digamos, como abonado superficial. Una vez que tenemos el producto, el cultivo sembrado, a no ser que sea un trigo o un maíz o un cereal, que son cultivos diferentes, digamos que en horticultura trabajamos siempre por encima o en el hoyo de siembra. En agricultura convencional, en agricultura extensiva, el humus de lombriz se trabaja siempre en abonado de fondo porque es el momento más sencillo para aplicarlo, antes de la siembra. Vale, y se reparte, entiendo, con un remolque repartidor, Justamente, de utilizamos un remolque. estiércol. Es un poquito complicado porque no podemos utilizar un remolque esparcidor común de estiércol, que, a no ser que sea de cadenas, porque el humus de lombriz va tan cribado y tan fino y con la humedad que lleva puede atollar la máquina. Lo que Ajá. utilizamos es un remolque básicamente esparcidor con cinta y con cadenas que permite que el producto salga sin problemas. Vale, sí, que va, digamos, cayendo sobre la tierra, ¿no? Exactamente. Lo que no podemos utilizar es una abonadora tradicional Bicon, que es la típica de disco, Sí. que tiene un canal abajo y se rasca. Esa abonadora no es útil para este producto. El humus también se puede aplicar de forma líquida a través del riego. Esto es un producto que obtenéis por la lisivación del humus, ¿no? Lo que hacemos en nuestros pendientes, en las camas de lombricultura, hacemos unas pendientes de un 1% para que ese producto vaya decantando poco a poco, vaya lixiviando poco a poco por toda la cama de lombricultura, y básicamente lo que estamos utilizando es una materia orgánica de alta calidad líquida, que se mete por fertirrigación, es altamente asimilable y tenemos todo lo que tiene el humus sólido, solo que de forma líquida. Funciona muy bien, es un gran fitopatógeno y hace que el agricultor ahorre mucho en tiempo y en trabajo. Carlos, me gustaría hablar un poco de dosis y de precios. Como este podcast está enfocado a agricultores, bueno, me gustaría que nos pusieses algún ejemplo, ¿no? Pongamos el caso de un cultivo de regadío, ¿no? Al aire libre. Bueno, no sé, ¿cuál sería un poco la dosis recomendada? Además, entiendo que se reduciría otro tipo de fertilizantes. ¿Y qué coste tendría? Pues mira, Jaime, nosotros trabajamos desde Greenbook siempre con analítica del cliente y viendo un poco cómo trabaja el suelo y qué tipo de labor hace. Una vez que tenemos esa información, que tenemos la analítica del suelo y vemos cómo trabaja el cliente en cuestión, intentamos dosificar a medida. Las dosificaciones por hectárea más o menos están entre 1 tonelada y 4, según cómo tengas el suelo. Para suelos muy pobres y suelos que estén, digamos, muy mal, sí que ponemos a lo mejor entre 6 y 10 toneladas, pero estamos hablando de suelos que vienen de canteras, suelos áridos o suelos que vienen de la minería. En suelos comunes, en España, con 1 tonelada a 4 trabajamos muy bien. El coste, al final nosotros, Jaime, decir un precio por tonelada es muy complicado porque trabajamos por volumen y depende del cliente con el que trabajemos, hay unos precios u otros. Pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, la tonelada en Amazon, el metro cúbico en Amazon, perdón, los 600 kilos, lo estamos vendiendo a 224 euros. Y además, un poco también lo que te comentaba, que al utilizar este producto reduces, ¿no? Habría que reducir la aplicación de otro tipo de fertilizantes. No solamente ahorras en la aplicación de minerales, sino que también ahorras mucho en enmiendas orgánicas. Al ser un abono tan completo, si lo utilizamos bien, lo más seguro es que nos ahorremos todo tipo de productos y de carencias en la planta. Es lo que más nos recibimos del agricultor al final, es el ahorro en productos. Es decir, ellos con la base mineral a veces y con el humus de lombriz tienen más que suficiente para llevar a cabo el cultivo y poder sacar un rendimiento y una producción buena. En otro ejemplo, por ejemplo, en cultivos leñosos, pues trabajaríais un poco igual, ¿no? Analítica de suelo y ver un poco la recomendación y se movería también entre la 1 y 4 toneladas. Correcto, lo que pasa que en leñosas todavía es menos dosificación porque, por ejemplo, en viñedo trabajamos por parra casi siempre. Entonces, en el caso de las parras, ponemos entre 500 gramos 1 kilo por planta. Es decir, que se reduce mucho la dosificación. Igual que en el olivo, igual que en los rosales, igual que en todo tipo de leñosas. Son plantas muy duras y necesitan menos materia orgánica. Hasta ahora, no sé, quizás es una percepción mía personal que
y quizás estoy equivocado, pero tengo la sensación de que el humus se ha utilizado más en el sector de jardinería y menos en el ámbito agrario. Sí, No sé si esto está cambiando. está cambiando muchísimo, pero hasta ahora el humus de lombriz, como te digo, era un gran desconocido. De hecho, hubo un boom muy fuerte en el 85 en España. Una serie de ingenieros vinieron con la idea de Estados Unidos, porque al final la lombriz es europea, pero fue un californiano el que se la llevó allí y le puso ese nombre por un tema comercial. Luego en el 85 volvió a Europa otra vez y la verdad que hubo en España un boom muy importante, pero fue justo la época en la que nació Monsanto y con el químico todo ese boom de la enmienda orgánica desapareció un poco. Pero al final el humus de lombriz lleva en la agricultura toda la historia de la humanidad. Desde Cleopatra hasta Julio César lo utilizaban, es decir, tú en el Nilo, si matabas una lombriz, eras condenado a muerte. Entonces, al final, la lombricultura no es algo nuevo, simplemente se ha perdido, Jaime. Ha sido una pena que se ha utilizado en jardinería de una forma mínima, mucho más que en agricultura, pero aún así ha sido de forma mínima, porque también, al final, el humus de lombriz, al ser tan efectivo en el suelo, también nos da más trabajo. Entonces, también en el tema de la jardinería, da más poda, da más corte de césped, da más trabajo. Entonces, como te digo, no se utilizaba mucho en ninguno de los dos ámbitos, pero sí, mucho más en jardinería que en agricultura. Y ahora lo que notamos es que se está utilizando mucho más, sobre todo en horticultura y en fruticultura, para cultivos de árboles frutales, para cultivos hortícolas de todo tipo. Es donde la gente realmente lo quiere, porque es donde tienes un resultado y una seguridad enorme. Oye, ¿y cómo es eso de que la lombriz era de Europa? La lombriz es europea. La lombriz roja californiana es europea y es originaria de Europa. Simplemente un californiano se la llevó para allá en los años 50 y empezó este negocio. Fue el primero en hacerlo y ahí se quedó el nombre, lombriz roja californiana, Jaime. Pero es una Joder, lombriz común europea. vaya hombre, nos quitaron la patente. Sí. Eh, El marketing en Europa, sobre todo el español, ya sabes que no es un marketing bueno. Nos pasa con el vino, con el aceite de oliva, nos pasa un poco con todos nuestros productos. Al final, con la gran calidad que tenemos en este país, nos vendemos mal. no aprendemos. Hay que aprender un poco, efectivamente, Jaime. Carlos, me gustaría conocer ahora un poco, bueno, pues más tu experiencia, ¿no? Personal y cómo comenzó todo este proyecto. Lo del nombre, Crickbow. Cribo. ¿De dónde viene? A ver, ¿cómo se pronuncia y de dónde viene? Justo, el nombre tan complicado de Cribu, que es un nombre que ha sido un poquito difícil de que la gente de entrar en el mercado, pero al final es un nombre que se ha quedado bien, viene básicamente porque este proyecto empezó como una producción de harina de insectos para hacer pienso animal. Entonces, cricket, que es grillo en inglés, sería la parte de cri, y wo es worm, que es gusano en inglés. Nos pusimos un poquito internacionales porque la idea era sacar un poco estos productos a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, pero bueno, al final viendo las bondades de la lombricultura, nos quedamos en la lombricultura porque al final nos produce humus de lombriz, que digamos que es el residuo de la actividad, y también en un futuro nos servirá para producir harinas de alta calidad. Y ahí empezó la iniciativa. Fue básicamente todo con un profesor de entomología de la Universidad de Toledo, que nos metía mucha curiosidad con los insectos y siempre nos hablaba de sus bondades y de sus beneficios y de la importancia que tienen en el medio ambiente y en el ecosistema. Y la verdad que investigando un poco con un amigo, pues nos lanzamos a la aventura. Y hasta hoy, Jaime. Porque, ¿cuál es tu formación, Carlos? Yo empecé ambientales. Soy Mm. estudiante de ambientales en la Universidad de Toledo y con esta idea, pues no llegué a acabar la carrera porque sinceramente me pareció una idea muy buena y tenía muchas ganas de llevarla a cabo. Ujú. Tenía la capacidad de poder hacerlo, así que me lancé a por ello. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con el proyecto? Pues ya llevamos 8 años, Jaime, ahora mismo. ¿Y dónde os encontráis? En Zamora. Estamos en Madridanos y en Villaralbo, muy cerquita de Zamora capital, en una zona, pues tierra de campos, básicamente tierra de vino, y la verdad que era una zona muy agrícola, lo que nos ha hecho aprender mucho y trabajar de una forma muy, muy correcta con el humus de lombriz. Pero antes de esta experiencia no vivías en el medio rural. No, yo vivía en Madrid, en la ciudad. Viví ahí hasta los 21 años, me crié allí, estudié allí. Nunca me gustó Madrid, es la verdad, nunca fui una persona que le gustara la vida urbanita, por decirlo así, pero en cuanto pude me vine al mundo rural y la verdad que vivir aquí, Jaime, pues, ¿qué te voy a contar? Es un gusto. No lo cambiaba por nada del mundo y encima poder llevar a cabo mi proyecto, pues un sueño hecho realidad. Bueno, o sea que es muy importante para ti, ¿no? Vivir en un pueblo. Muy importante, me parece fundamental, me parece que la gente necesita vivir en los pueblos, necesita contactar de nuevo con el mundo rural y aprender un poco la vida de aquí y todo lo que nos da, porque al final es una pena toda la sabiduría popular que se está perdiendo en estos pueblos
porque la gente mayor se va muriendo y toda la sabiduría que tienen se está perdiendo con ellos. Y cuando hablo de esa sabiduría me refiero desde saber sembrar un huerto hasta saber criar un animal, hasta saber matar un animal para poder comer. Cosas que ahora vemos como con la guerra de Ucrania son súper necesarias. O sea que yo, vamos, soy un convencido de que el mundo rural es fundamental para nuestra salud como sociedad y que la gente tiene que volver a él cuanto antes. ¿Y encontrarte en estos dos pueblos de Zamora, que teníais una vinculación familiar o fue casualidad? No, teníamos una vinculación familiar muy fuerte, mi familia es de aquí, naturales de madridanos, siempre se habían dedicado a la agricultura, pero bueno, típica historia pues de toda la vida del pueblo castellano, de la familia que se va a Madrid por trabajo y el campo se queda un poco abandonado porque la familia ya no se dedica a él. Entonces la última en dedicarse al campo fue mi bisabuela y mi abuela, y una vez que mi abuela falleció, pues típica casa de pueblo que venías en verano a coger el huerto, que venías a lo mejor en Semana Santa, que venías en noviembre un poquito a ver los galgos y demás, pero no era una casa que se utilizara. Entonces, en cuanto tuvimos la oportunidad de poder empezar el proyecto, pues fue una maravilla, Jaime, contar con esto. Dos mujeres dedicadas al campo has mencionado, que bueno, era muy habitual, Muy habitual, pero eso también, otra cosa que parece que nunca ha habido mujeres fuertes, siempre las ha habido, y siempre ha habido mujeres muy luchadoras, digamos, súper independientes como mi abuela y mi bisabuela, que eran mujeres castellanas muy duras y muy fuertes que lucharon por el campo y que lo mantuvieron muy bien. También que ha llegado hasta nosotros, Jaime. Pues ya sabes que tienes ahora un reto de que pase, ¿no?, a las siguientes generaciones. Todo el proyecto. Carlos Gandarias, muchísimas gracias por tu tiempo, por todas tus explicaciones sobre el apasionante mundo de la lombricultura y hasta una próxima ocasión. A ti, Jaime, por permitirnos dar esta información y por permitir que la gente lo pueda escuchar. Muchas gracias por atendernos. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.